Los pastores fueron donde les había dicho el ángel del Señor, encontraron a María y a José, al recién nacido, en un pesebre. Al verlo contaron lo que habían dicho sobre este niño, y todos los que escuchaban quedaban admirados de lo que decían los pastores. María conservaba esas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y escuchado, conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y le colocaron por nombre Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versos 16 al 21. La Virgen María es la Madre de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 1 de enero, año 2024. La Santísima Virgen María es la Madre de Dios. Es una definición categórica, es un dogma, es una verdad de fe, está en la Sagrada Escritura y tiene una larga historia. Con esto quiero indicar que nadie puede negar la maternidad divina de la Santísima Virgen María. No es una declaración donde la Iglesia Católica, como que de la noche a la mañana, dice que la Virgen es Madre de Dios. No. Si uno lee la Sagrada Escritura y se ubica en el primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis, allí aparece como la primera muestra de las intenciones de Dios de que exista una madre para su hijo, para la humanidad, una nueva Eva, diría el libro. Corremos más adelante y nos ubicamos por allá en el año 800, antes de que nazca el niño en el pesebre, y aparece un profeta predicando al norte de Israel que se llama Isaías, y el profeta dice que ese niño va a nacer de una mamá que es virgen, jovencita, quinceañera, doncella, elegida por Dios para ser la mamá de ese niño. Siguió pasando el tiempo hasta que llegó el momento del nacimiento del Mesías, que quedó registrado en los Evangelios y mucho más en el capítulo 1 y capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Entonces podemos hacer cuentas de más de 800 años antes de que naciera Jesucristo. Ya estaba la noticia de que María era la madre de ese niño, enviada por Dios, nacida sin pecado original, disponible para el deseo de Dios de ser la madre del Salvador del mundo. Si nos ubicamos ahí en ese siglo primero, después de que nació Jesucristo, y corremos 400 años más, entonces podríamos sumar 8 y 4, serían 12, serían 1200 años, contando 800 antes de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque la Iglesia, 400 años después del nacimiento de Jesús de Nazaret, después de haber pensado y meditado y consultado con el Espíritu Santo de Dios, declaró para el mundo el dogma de la maternidad de la Santísima Virgen María. Esa es la fiesta que celebramos hoy. El primer día del año se celebra la fiesta de la Virgen María, Madre de Dios. En este año 2024 iniciamos un año con pie firme hablando de
la mayor gloria, el mayor ejemplo, la más virtuosa, la más grande y maravillosa, que es la Santísima Virgen María. La Iglesia se gastó 400 años para decir sí, ella es la Madre de Dios y lo vamos a declarar. Entonces, pensar en la maternidad de la Virgen, primero darle gracias a Dios por ese don maravilloso y esa responsabilidad en una mujer al cual le dicen concebirás y darás a luz un hijo. En el vientre de una mujer está el valor absoluto e inquebrantable de la vida. María acepta y es tan consciente que la convierte en signo de liberación, en fuente de vida, en modelo de madre y modelo de esposa. ¿Dónde está el secreto? El gran secreto fue que supo guardar las cosas en su corazón. El maravilloso ejemplo de la Virgen María está exactamente ahí. Guardaba todas las cosas en su corazón. Y a través de la Madre de Dios nos llega la liberación para el mundo. En el momento en que el hombre acepta a un Dios que trasciende, a un hijo que nace de una mujer, entiende la misión. Este evento, es decir, no esclaviza al hombre, sino que por el contrario, lo convierte en alguien muy cercano a Dios. Hay un apóstol que habla muy bien de este tema y se llama San Pablo, y escribió una carta a los que viven en Galacia, y en ese capítulo 4 de esa carta a los Gálatas, el apóstol decía, sabiamente enseña que Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, sometido a la ley, con el fin de rescatar la humanidad para que recibiéramos nuestro derecho como hijos. De ahí, la Iglesia Católica, sabiamente guiada por el Espíritu de Dios, en el año 431, con motivo de un concilio que se llama el Concilio de Éfeso, cuando se celebra ese concilio, y estaba en ese momento el Papa San Clementino I. Ese es como el ambiente histórico para declarar el dogma que la Virgen es mamá. Desde el año 41, Concilio del Éfeso, en la Iglesia Católica está la idea de que la Virgen es Madre, querida Señora del Cielo. La Iglesia, por ende, entonces nos recomienda que la contemplemos y acudamos a la Virgen con el título de Madre de Dios, y así quedó consignado por allá en 1960, en esa época, cuando se celebró un concilio en la Iglesia Católica llamado el Concilio Ecuménico Vaticano II, y hay una constitución en ese concilio que se llama la Lumen Gentium, en el numeral 66, nos recomienda a todos los católicos que acudamos a la Virgen como Madre de Dios. El Papa Francisco enseña el vínculo que existe entre la maternidad divina de la Virgen y la maternidad humana, la humanidad. Dice el Papa, Dios tiene una madre y de ese modo se vincula para siempre con nuestra humanidad, como un hijo con la mamá, hasta el punto de que nuestra humanidad es su humanidad. El Verbo está encarnado en nuestra humanidad. En el seno de la Virgen, Dios nos ama de palabra, no tanto sino con hechos, no lo hace desde lo alto, sino desde cerca. En María, Madre, el Verbo se hizo carne. ¿Cómo es importante aprender a entender la importancia de María como Madre de Dios? ¿Madre de la Iglesia? Sí. ¿Madre de los católicos? Sí. ¿Madre de la humanidad? Sí. ¿Madre del Hijo de Dios? Sí. ¿Modelo de madre? Clarísimo, es modelo de madre. ¿Y dónde está el secreto de la belleza, la santidad, la perfección de la Santísima Virgen María? El secreto está en que la Virgen
guardaba las cosas en su corazón. Salud, bondad y bendición. Nuevamente bendiciones en este primer día del año 2024. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.